Claro. Entonces, bueno, Juli, bienvenida al podcast. Gracias, un placer. Gracias. Bueno, antes de que te presentes, te voy a leer este texto. Es de este compilado de relatos, Partos Felices, de una casa de partos de Barcelona. Abierta como una flor, de Vanessa Douglas Campero. Yo nací como madre pariendo mis bebés, abriéndome igual que las flores, como una margarita el 9 de abril y como un narciso el 13 de diciembre. Más que nunca se despertó en mí el animal que llevo dentro, enraizándome en la madre tierra. Me convertí en un ser tan poderoso como la naturaleza, viviendo la experiencia más de verdad que había sentido nunca. Y es que mi cuerpo era portador de una vida que no era mía. ¿Puede haber algo más maravilloso y de un cometido y sensación mayor? Percibí dando luz a mis hijos que con cada contracción mi cuerpo se abría para crear el canal que daba paso a la vida. Sentí a mis bebés fuertes como caballos galopantes, que con sus pisadas allanaban el terreno de su nacimiento. Y yo intentaba hacerme maleable con mis respiraciones, con mi danza, con mis jadeos, desplegándome y abandonándome tanto física como mentalmente, para que la sabiduría de mi cuerpo de mujer hiciera su trabajo. 9 lunas lo llevé dentro, que junto con cada fase del parto modelaron mi ser para convertirme en madre, culminando esta metamorfosis con la gran fiesta que fue parirlos. Y así nos regalamos la recibida y la transformación que todo ser humano merece a la hora de hacer o de parir. Fue con amor, conexión y entrega. Así ese gran momento. ¿Cómo no me iba a dar así al evento más de verdad que vivía? Tan abierta como una flor, recibe la primavera, recibí yo a mis pequeños, un 9 de abril y un 13 de diciembre. Gracias. Me genera mucha emoción. Creo que es perfecto para la introducción y puede ser la conclusión también del relato, porque así tal cual como lo leíste, lo sentí yo. Esa fiesta y esa flor y toda esa experiencia en el cuerpo. Siempre lo digo, hasta ahora el momento que me sentí más viva de todos. Sí, gracias. ¿Quieres presentar antes de empezar? Dale. Soy Julieta, hoy mamá de Azul. Y creo que en mi presente es como mi mejor descripción. Es lo que me tiene hoy así en presencia y transformándome. Y creo que hay un montón de versiones mías que ya dejaron de ser y estoy descubriendo desde esta nueva versión como mamá quién soy y también apreciando toda la transformación que está sucediendo en Julieta Mujer, que creo que hoy está como en construcción, o sea, creo que no me puedo ni describir y me encanta. Hice como mucho laburo interno desde chica para esa mujer que quería ser y después de parir muchas de esas versiones murieron transformando y eso me encanta. Así que hoy te puedo decir que soy Julieta, mamá de Azul. Bien, Juli, qué lindo. ¿Y cómo te encontró? ¿Quién era la Julieta y qué sabía de los embarazos y los partos cuando quedaste embarazada? Nada. Mi pareja, el papá de Azul, Gabriel, él tenía muy en claro que quería ser padre y nosotros fuimos muchos años amigos y después empezamos a estar como pareja y creo que al penitas empezamos a salir y me dijo, yo quiero ser papá. Y me acuerdo ese momento que dije, ok, si él quiere ser papá, yo soy la mamá, yo me tengo que embarazar. ¿Cómo es esto? Muy capricorniana, siempre jugué a la maestra, a la secretaria, a la directora, nunca a la mamá. Y ahí empecé a darme cuenta de los miedos que tenía. Me dedico a las terapias alternativas, soy terapeuta, entonces vengo de ese proceso de
de la introspección y de animarnos a ir a lo profundo y sanar desde ahí, y me di cuenta que ese era un aspecto al que nunca había ido. Y fue hermoso, porque la verdad que cuando lo empezamos a planear más en serio, fue toda una preparación que hice de animarme a abrirme desde esa vulnerabilidad, a animarme a pedir ayuda, a permitirme un proceso nuevo, como distinto a lo que venía laburando hasta ese momento, y me encontré con situaciones, con información, con sentires maravillosos, realmente profundos, de esta y de otras vidas, sanando mi nacimiento también. Y bueno, animándome a intencionar y a poner de mí todo lo necesario para elegir cómo quería que sea el parto, y confiando en ese proceso. Siento que en todo el proceso, tanto de embarazo como de parir, y creo que de maternidad también, la confianza es muy importante. ¿Y cómo fue dentro de ese proceso, digamos, cómo empezó? ¿Sabías a quién pedirle ayuda? ¿Fue muy instruido? Bueno, tengo muchos terapeutas alrededor. En mi sistema familiar somos muy unidos, siempre nos decimos como la tribu, porque nos compartimos todo lo que nos hace bien y entre nosotros hacemos mucha terapia, mis hermanas, mi mamá. Entonces lo empecé a hablar con ellas, creo. Y ahí van apareciendo. Cuando pongo como en intención lo que quiero trabajar, eso va resonando y de repente aparece una persona que se especializa en esto, una amiga que pasó por lo otro, y bueno, es como y se va tejiendo esa red. Así aparecieron las rondas también. O sea, cuando yo me enteré que estaba embarazada, fue el 18 de diciembre, el 26 de diciembre nos íbamos de vacaciones y el 1 de enero cumplía los 30 años. Y los quería pasar en el mar. Yo estaba segura que quería pasar los 30 en el mar. Entonces lo hicimos, pero con un miedo porque me acababa de enterar que estaba embarazada. Tenía solo un test positivo, ni siquiera el análisis de sangre. Así que estaba como, creo que ni me metí en el mar. O sea, estuve así en la playa durita, con mucho miedo. Que no sabías qué podías hacer, qué no podías hacer. Sí, no sé, era como, hay algo creciendo en mí y esto es totalmente nuevo, y la sensación de quedarme quieta para que eso crezca, como, no tenía mucha información, no busqué información como teóricas y fisiológicas sobre los embarazos en sí, sobre los bebés, sino era más emocional lo que yo buscaba trabajar, ¿entendés? Porque me daba mucho miedo el embarazo y el parto. No me daba miedo la maternidad, me daba miedo el parir y toda esa historia. Después entendí, ¿no? Nací por cesárea, 20 días antes, varias cuestiones ahí mías. Y apenas volvimos de viaje, tuvimos la primera ecografía y una amiga me recomienda las rondas. Así fue como empezó, viste, todo va llegando en sincronía. No tenía idea de obstetras, ni de hospitales, ni de qué había que hacer, ni cómo se veía. Tenía una amiga que había parido hace poco y le empecé a preguntar a ella, che, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo sigo? No tenía idea. Así que así fue como muy natural, todo iba llegando. ¿En tu familia había cesáreas, partos naturales? Digamos, ¿tenías alguna tendencia? O sea, mi mamá, nosotros somos 3 hermanas, me tuvo a mí primero por cesárea y mis otras 2 hermanas por parto natural. Entonces, como que eso le hizo muy bien, a ella fue como algo muy lindo, y en mi idea estaba el parto natural, ¿sí? Con miedo, ¿no? No sabía muy bien qué significaba, era algo que dolía mucho, en mi mente era como algo que dolía mucho, pero bueno, que la mujer... había que pasar. Había que pasar, y que se podía pasar, no sé cómo, pero se podía, era una cosa así, no tenía mucha más información que eso. Sí sabía que no quería la cesárea, porque mi mamá, siempre el relato de ella era que sufrió mucho más en la cesárea que en los partos. Entonces eso era lo interesante para mí. Esa info sí tenías. Claro, lo que me encanta compartir de esto es que con el Gaby nos conocimos en el 2017 en un taller de coaching juntos, como un retiro, ¿viste? Eso que se hacen que te vas 3 días. Y uno de los ejercicios era el canal de parto, y era sanar los nacimientos. Los hacían los que habían tenido cesárea o nacimientos complicados. Y nosotros 2 nacimos por cesárea y hicimos juntos ese ejercicio. Wow. Y en el 2024 fue cuando ya estábamos por parir, ahí me di cuenta y digo, nosotros nos conocimos y hicimos juntos esa sanación y hoy estamos por parir. Era como, wow, ¿no? O sea, esto del tiempo y cómo ya
probablemente desde ese momento ya Azul nos había elegido y nos puso a laburar para ese nacimiento, así que fue muy hermoso. Después el embarazo lo viví como un poco de todo. Yo me enteré que estaba embarazada en diciembre, en abril falleció mi abuelo, que era como un segundo papá para mí. Fue como también muy, muy hermoso, no sé bien cuál palabra usar, cómo vivimos su muerte, porque él eligió morir en su casa. Y ahí entendimos que eso era como también parte, ¿no? De esa muerte en casa para después el nacimiento en casa y cómo el sistema busca armonizarse desde ese lugar. Lo entendí después, ¿no? Pero a mí lo que me sorprendía era cómo yo me sentía en ese proceso, ¿no? Como, o sea, a mí... ¿Estar acompañando esa muerte en casa? De estar acompañando esa muerte en casa, yo embarazada. Entonces era muy loco porque era muy importante para mí. Lo tengo tatuado, o sea, imagínate, a mi abuela y a mi abuelo. Y en el principio fue como, no, o sea, no, ¿cómo se va a morir en este momento? Y después cuando entendí que mi prioridad era estar bien yo para que Azul crezca bien, eso se alineó y se ordenó. Y pude estar como muy neutral acompañándolo a él. Y él también, él me decía, no dejes que nadie te toque la panza para que no te saquen energía, me decía. Y dentro del dolor que implica una pérdida, fue un proceso muy hermoso de mucho, mucho amor. Y el día que parí, me di cuenta eso, que el canal de muerte y de nacimiento es el mismo. Porque también es ese mismo proceso, es más allá de ese dolor que es parir, es tan hermoso y lleno de amor. Les digo que se cruzaron en el peaje ellos. Uno venía y el otro siga. Claro. Y las rondas fueron un espacio sagrado para mí. Para todo. Para este duelo y para esta gestación. Era como... Llegaban los jueves y era como... Mi día eran las rondas. Estaba esperando ese momento. ¿Y qué es lo que más te llenaba de enriquecía de ese contacto con otras mujeres embarazadas, con las parteras? Ya llegar ahí y sacarme los zapatos y sentarme en el suelo y ver todas esas panzas que ronda a ronda iban creciendo, me conectaba mucho con la mía, ¿no? Lo entendía como que era un espacio que iba a durar lo que dure el embarazo, entonces lo disfrutaba mucho. No faltamos nunca con el Gaby, o sea, teníamos asistencia perfecta. También me parecía muy sano eso que íbamos los dos. Siempre lo decimos, que fue un espacio que nos hizo crecer mucho como pareja, o sea, y nos conocimos también desde otro lugar, porque las parteras le dan mucho lugar también al hombre, y eso es hermoso. Y todo el compartir, el poder expresar cómo te sentías, cómo estabas, sacarte las dudas. Yo iba al control del hospital y salía con miedo. Iba a las rondas y contaba lo que me había pasado y me iba tranquila. Entonces era, ¿cómo puede ser? Estamos hablando sobre el mismo síntoma y en uno me voy asustada y en otro me voy tranquila. Y me acuerdo de eso, de mirarla a la Manu, a la Mari, y es como, ellas hablaban y era como, claro, o sea, tiene mucho sentido lo que estás diciendo, es natural, es biológico. ¿Te algo puntual eso como para compartir? Me acuerdo el flash que nos dio cuando nos explicaron lo de las vueltas de cordón, que en verdad el bebé no respira como, o sea, por nariz todavía, respira por el cordón, entonces no hay forma que se asfixie. Y fue como, ¡oh! Nunca lo había pensado, viste, como cosas así muy lógicas, pero que uno ni se detiene a pensar, o cuando nos decían que podía parir natural por más que esté sentado, viste, como todos esos mitos que hay que los desmitificaban y estaba bueno. Y desde todo, como, bueno, no sé, si te pasa esto, masajito de esta forma, o esto, bueno, escribí, libera lo que sentís, o un abrazo, como todo mucho más simple. Que el día del parto fue de esa misma manera. Al final no hacía falta nada. Viste, llegando al parto, mis amigas era como, tenés toda la lista y tenés todo para el hospital, porque a algunos les conté y a otros no. Y era como, no hace falta nada, o sea, unas mantas, una servilleta y la chamomila. Y a la vez es una preparación enorme, porque estuviste haciendo toda la semana, los jueves, un trabajo interno, pero enorme. la sensación de que es liviano
por cómo se va dando, digamos. Es que creo que es eso, o sea, es como, es muy simple, es Claro. simple al final, como la vida, ¿no? Nos la complicamos un poco solos a veces. Y todo va fluyendo en esa naturalidad, lo vas naturalizando desde un momento cero. Una amiga, un día que estamos hablando, que yo también parió en casa y fue a las rondas, me dijo, Julia, el parto son los 9 meses, no es ese día nomás. Y eso me hizo un clic, me hizo como realmente vivirlo de esa manera y disfrutarlo con todo lo que implica todo el proceso del embarazo. Y creo que eso también, de alguna manera, fue lo que hizo que el parto sea como fue, ¿no? O sea, Claro, claro. no sé, me da la sensación. Bien. Y Julia, hablando más del equipo que elegiste, digamos, para ese día, ¿cómo se fue conformando? ¿Cómo interactuaste con el acompañamiento en el hospital que contabas? ¿Cómo fue tu decisión de parir en tu casa? Vamos a spoiler un poco, pero había varias pistas. Sí, había varias pistas. Cuando nos quedamos embarazados, el Gaby me dijo, vos no vas a querer parir en casa, ¿no? Y yo le dije, no, o sea, me encantaría, pero no hay forma. Y a la semana creo que nos llegó la información de las rondas y yo se lo compartí y fue como, bueno, vamos a escuchar a ver qué onda. Y salimos de la primera ronda, que creo que tuvimos, no, en la primera ronda no hubo relato, pero salimos de la primera ronda y el Gaby me miró y me dijo, ya no está tan mala la idea. Listo. Si él lo habilitó y él estaba de acuerdo, era como, dale, vamos por acá. O sea que fue bastante pronto que Bastante ibas pronto. haciendo la idea de parir en tu casa. Sí, me da tranquilidad a mí y a mi entorno decir que ese era el plan A, pero que había un plan B. O sea, la decisión la tomamos ya bastante avanzado el embarazo. Cuando tuvimos una situación con el hospital y en una de las rondas, el Gaby me hizo dar cuenta y me dijo, ¿no crees que esto nos está pasando para que empecemos a tomar la decisión? Porque yo en la ronda dije como, no quiero ir más al hospital, quiero quedarme acá en las rondas. Entonces cuando nos fuimos, él me dijo, ¿y no será que ya tenemos que decidir y poner esto plana y poner nuestra energía ahí y lo otro dejarlo para... Y fue como, bueno, es verdad. Entonces tomamos esa decisión y se la compartimos a nuestra familia. Nuestra familia sí supo, la más cercana. Al principio era como, bueno, pero va a estar la ambulancia en la puerta y después empezamos a transmitirle toda la información y ya estaban todos muy relajados apoyándonos. Siempre igual tuvimos los controles con la obstetra, con Natalia, que es re lindo porque ella ha ido a las rondas, incluso cuando nosotros estábamos yendo a las rondas también la invitamos y volvió a ir. Fue re lindo estar ahí con la obstetra y las parteras, compartiendo, muy lindo. Fue un espacio muy íntimo de todos y lo tengo en el corazón y se lo agradezco mucho a ella porque se acercó desde ese lugar. Sabiendo que tu deseo primero era estar en tu casa. Era parir en casa. De hecho, le invitamos al parto. Después te cuento qué pasó, pero le invitamos. Sí. Porque mi sensación fue esa, como, si está bueno esto para que haya cada vez más, también abramos y habilitemos esos espacios a los obstetras, ¿no? Que puedan conocerlo y experimentarlo. Entonces, una vez en una sesión le dije, Nati, ¿estuviste alguna vez en un parto en casa? Y me dijo, uno, pero había llegado ya pasado, y le digo, bueno, si te gustaría, te invitamos a esto. Y con las parteras fue como una conexión muy fuerte desde el principio. Íbamos a las rondas del cerro, entonces estaba Marie coordinándolas, ella es con la que más vínculo tuvimos, y Manu, que también iba. Entonces con Manu y Marie pegamos muy buena onda, mucha conexión de entrada, íbamos a todas las rondas, entonces imagínate, se armó, ya era como un vínculo muy fuerte. Y Diana, que venía cada tanto, la conocimos ya avanzadas las rondas, que también nos encantó. Vemos en ellas como un equipo que cada uno tiene su rol, ¿viste? Ocupa como un lugar clave. Y a Juli la conocimos también, pero creo que la conocimos después de haber parido, no me acuerdo muy bien, también hermosa. Y bueno, en las rondas ellos nos decían que llegáramos a quienes quisiéramos. Bueno, yo me lo tomé a pecho, llevé a mis hermanas, a mi mamá, una amiga,
Y fue muy lindo eso, porque ahí después también mis hermanas conectaron y empezaron la formación con ellas de parteras. Y entonces, como ya hoy somos amigas. Estuvimos en el cumple con Mari la semana pasada. Así que re lindo eso. Se arma esa red que sostiene y acompaña muy fuerte. Muy lindo, muy lindo. Sí. Bueno, y antes de llegar a los últimos momentos ahí del parto en sí, ¿cuál fue otro hito del embarazo que recuerdes? La cantidad de vómitos que tuve. Vomité desde el día 1 hasta el día que parí. Sí, el día que parí, vomité una pera y dije, esto es lo último que vomito, no como más. Dije, se acabó. No, Está en serio. bueno que lo compartas porque Sí, sí. es todo color de rosa. No. Fue encima a mí, o sea, odio vomitar. Creo que vomité más en el embarazo que en toda mi vida. Y fue como un tema, porque no tenía hambre. O sea, no tenía hambre durante el embarazo y muchas ganas de vomitar todo el tiempo. Y sin embargo, nada, también eso, como que entendía que ese el momento, ¿viste? Me saqué la vergüenza, empecé a vomitar en cualquier lado, imagínate, al principio era como, ¿viste? Todo un tema y después ya, bueno, ya voy al baño, o sea, en serio, fue creo que algo que me marcó también, porque era incómodo, con una incomodidad grande. Después no hubo otras físicas, digamos, no tuve otras situaciones, porque la panza salió a los 7 meses recién, físicamente me sentí bien, más allá de los vómitos, y bueno, nada, creo que, o sea, si me pongo a pensar millones de cosas, sí. Pero todo lo que hice con Azul en la panza, sintiendo su energía, muy hermoso. Se podía identificar lo que era de ella y lo que era mío, ¿entendés? Como esto no es mío, decía yo, esto me está centrando mucho, muy centrado, y era la energía de ella. Y fue un año de mucho trabajo mío, o sea, a nivel profesional, y todo con ella en la panza. Lo disfruté mucho. Qué lindo. Sí. ¿Y cómo fueron las últimas semanas? ¿Cuál era la fecha probable de parto? ¿Cómo te fuiste preparando esos últimos que son especiales? Especiales. Según las obstetras, yo tenía fecha para el 20 de agosto. Según las parteras, es para el 26. Imagínate que es la primera nieta de los dos lados. Desde junio la estaban esperando. Claro. Y yo me adelanté 20 días en mi nacimiento. Entonces yo dije, listo, nace el 1 de agosto. Más o menos. Escuché Manu decir que si en un estadio de fútbol lleno de embarazadas preguntadas ¿quién cree que se va a adelantar el parto? 100% levantar la mano. 100%, es impresionante. Y encima después te dicen que estadísticamente los bebés nacen en la semana 40. Claro. ¿Por qué todos pensamos que se va a adelantar? Es la gana de verlo, creo. Sí. Sí, igual, ganas de ya tenerlo. A mí me pasó que, o sea, en realidad uno de mis miedos era que se adelante, porque claro, como yo me adelanté y fui a cesárea, era un poco mi miedo. Entonces, tengo el recuerdo de cuando llegué a la semana 37, fue como, bueno, vamos bien. Ya la 38, lista, y todas me decían... ¿Tenías algunos indicios pero, de este miedo? ¿O no? Del miedo... me había por ahí, viste, se agarra de algo el miedo para sostener. Lo tenía desde que me embaracé, o sea, antes de tener indicios, pero después, o sea, el indicio era mi propio nacimiento, o sea, esa era mi sensación, por eso lo laburé mucho. ¿Por qué fue adelante? Porque mi mamá tenía fecha para el 20 de enero, sí. El 31 a la noche, año nuevo, rompe bolsa, y obviamente fue a la guardia, y le internaron, y imagínate, año nuevo, no había nadie en el hospital, su obstetra no estaba, porque estaba en año nuevo, porque nací el 20 yo, solos con mi papá en el hospital, los médicos de residencia, bueno, toda esa situación nunca dilató, y a las 3 de la tarde del primero le hicieron cesárea. Así fue. Porque había roto bolsa. Porque había roto bolsa. Claro. No le dejan comer nada, viste, como todo eso. Ella lo cuenta hermoso, pero claramente es probable que haya habido algún miedo, digamos, en ese momento. O en mi inconsciente también de haber estado ahí.
1 de agosto no nace, yo ya había como frenado todo el trabajo, ¿viste? Ya no, estaba ahí lista. Sí. Y bueno, ahí te diría que esas semanas las disfruté mucho también, o sea, imagínate, tenía tiempo, o sea, yo nunca tengo tiempo porque laburo un montón, ahí tenía tiempo, pero ya el último era como, ya no sé qué más hacer. Y mucha ansiedad por el resto, ¿viste? Del entorno. ¿Y preparaste algo en tu casa? ¿Algún altar, algún Sí. espacio? Bueno, nosotras en Unión de Puntos hacemos ceremonias de bendiciones de panza. El 13 de julio me hicieron una a mí, muy hermosa, muy hermosa. Y ahí armamos los amuletos que iban a estar para el día del altar. Y bueno, pero yo a nivel físico no tenía ningún indicio, o sea, no había perdido el tapón todavía, no, ninguna contracción, me sentía bien, viste, todo lo que te miran, la panza alta, todas esas cuestiones. Y ya cuando llegó el 20 de agosto, que era la fecha probable, y la última de las apuestas, ¿viste? Todos habían apostado antes del 20, o sea, menos Edgardo, el abuelo Edgardo, que él dijo que iban a hacer el 23, y te diría que casi que gana, sí. Ahí después que pasó la fecha, como que todos se relajaron. Fue como, ya, se venció el plazo, se relajaron. Y yo ahí empecé a armar el altar, sí. En la cómoda de ella, armé el altar de todo había. O sea, para mí siempre es importante que estén los 4 elementos y después todas cositas que eran de ella, o una foto mía de bebé, una foto del Gaby de bebé también, un dibujo que mi abuelo le había dibujado azul, y bueno, cositas así que iban sosteniendo. Que fue cuando empecé con las contracciones, lo primero que le dije al Gaby, como, activa el altar, prende las velas. Pero sí estaba ese altar. Y en casa teníamos todo. La heladera con frutas, que se me pudrieron 3 veces, tuve que ir 3 veces a la verdulería a comprar fruta, teníamos el frasco para la placenta, teníamos todo, ya no faltaba nada, o sea, ya habíamos limpiado la casa toda, era como que no sabíamos qué más hacer. Es más, en un momento el Gaby en chiste decía, ya que nazca, porque estoy gastando plata porque no sé qué hacer, y íbamos, comprábamos cosas, ¿viste? Porque ya no sabíamos qué hacer. De hecho, así nos agarró las contracciones. ¿Cómo fue? Comprando. Comprando. Sí, te lo juro, acá en Carlos Paz. Cuando vienen las parteras a casa a conocer la casa, veíamos más o menos las fechas y ellas habían puesto para el fin de semana del viernes 23 al domingo 25 la formación de comadres. Y en casa, un día en chiste, yo les digo, ¿y si llegan a hacer ese fin de semana, qué? Nada, me dice que ustedes queden tranquilos que nosotros venimos. Bueno, listo. Cuestiones que mis hermanas se deciden por hacer la formación. Entonces ellas, nada, se iban a ir al retiro. Y yo una vez soñé que paría rodeada de mujeres, como que eran muchas mujeres alrededor mío viéndome parir. Y bueno, así fue, ¿no? Al final, porque el viernes 23 ya estábamos como que ya tenía que nacer en algún momento. Había tenido algunas contracciones el miércoles, pero nada. Y ese viernes mis hermanas se iban, después de comer, a la formación de las comadres. Entonces, mi papá dice, vengan a casa que les hago un asadito. Fueron ellas dos, fui yo, porque yo ya estaba de licencia hacía un mes, y vino el Gaby. Justo terminó de trabajar temprano ese viernes y se vino. Y comimos el asado, así como parecía como domingo, ¿viste? Esa energía de como relajado, por más que era viernes. Comimos el asado todo y le digo a mi hermana Lucía, Lu, yo tenía una media cola, le digo, haceme una trenza en la media cola. Entonces me hace una trenza en la media cola. Ah, porque paréntesis, yo sabía 2 cosas nomás. Que quería parir con una trenza. Esas cosas. Y que en algún momento del parto yo le iba a ver a mi mamá. Era como las únicas 2 cosas que yo tenía como certeza. Pero no las de, o sea, imagínate, era como medio absurdo, ¿no? Lo de la trenza era porque para mí era como unir mis 3 cuerpos, mental, emocional y físico, y era como, yo sentía que era como un código a mis otros planos de, vale, estoy lista, es como el momento. Pero en ese momento que le dije a la Lulo de la trenza en la media cola, no lo pensé así, o sea, fue como, haceme una trenza. Bueno, hace trenzas muy lindas mi hermana.
Se van, las saludamos, se van al retiro. Estaba helado ese fin de semana, había nevado en las altas cumbres, y la cordillera estaba todo blanco. Se van, estamos en la casa de mi papá a la tarde y me dice el Gaby, acompáñame a Carlos Paz acá a comprar unas cubiertas para la camioneta. Bueno, vamos. Nos subimos a la camioneta, tuvimos que ir al banco, estuvimos con el final 2 horas arriba del auto, llegamos a Carlos Paz, compramos las cubiertas y yo empiezo como con ciertas contracciones. Le digo, debe ser que hace 2 horas estoy sentada, ¿viste? Ya tenía una buena panza. Y era una tarde, está el cielo rosado, estaba hermoso y me dice el Gaby, ¿querés que cenemos temprano ahora? Porque claro, yo tenía que cenar temprano, ¿viste? Porque después me dormía así, me levantaba vomita. Y acá en Carlos Paz íbamos a casa porque estaba divina la tarde. Y digo, bueno, dale. Nos fuimos a comer sushi. Acá me van a criticar. Pero hay un lugar de acá, de Carlos Paz, que nos gusta y nos comimos una tabla de sushi. Tengo una foto así, con todo el sushi, yo redonda, feliz, comiéndome el sushi. Y estamos sentadas, eran las 7 de la tarde, estaban todos merendando, nosotros comiendo sushi, y de la nada en el grupo que ya teníamos armado con las parteras previo, la Mari manda, familia, algo que tengamos que saber, de la nada, ¿viste? Que yo le digo que son brujas estas. Y el Gaby manda mi foto y pone acá la Juli con algunas contracciones comiendo sushi, puro oxitocina, pone. Bueno, porque ya estaban llegando al retiro y se iban a quedar sin señal. Entonces, como, bueno, cualquier cosa nos vamos hablando y listo. A todo esto seguían. El mozo me dice, ¿para cuándo tenés fecha? Para allá, le digo, o sea, tengo en contracción. De ahí nos fuimos, cargamos nafta, llenamos el tanque, o sea, seguíamos en auto hasta que llegamos a casa. Cuando llegamos a casa, seguían las contracciones y ya me dolían, según yo. Iba subiendo la intensidad. Iba subiendo la intensidad. Entonces ahí prendimos las velitas del altar, como que ya lo activamos. Primera vez que tenía contracciones que me dolían. El miércoles de la noche había tenido algunas, pero seguí durmiendo. Claro. Entonces me acuesto en la cama y a los 10 minutos digo, no, espera, no me estoy pudiendo dormir, me voy a quedar sentada. Me era más cómodo estar sentada. Entonces el Gaby me dice, me quedo sentada con vos. El Gaby, yo y el gato, ahí, los 3 en la habitación. Bueno, cuestiones que contracción, muy tranqui. Y tipo 2 de la mañana vomité. Pero no vomité comida. No, o sea, ya había procesado la comida, digamos, vomité como el vómito de embarazo, ¿viste? El vomitito ese. Y entonces le avisamos, el Gaby les manda a las chicas, la Juli está con contracciones, ya desde que les contamos, no eran rítmicas para nada, pero vomitó. Entonces ellas ahí nos piden, le piden a Gaby que les mande unos videos míos con las contracciones. Entonces él me filma, le manda unos videos que hoy los veo y claro, una diosa con esas contracciones. Te salió divina la vocalización. Ni vocalizada, imagínate, era una exhalación muy suave, sí, toda divina. Le mandan los videos y bueno, seguimos en contacto. Empezamos a contar las contracciones mal, claramente, porque era como que redondeábamos. Era tanta la ansiedad de que después me di cuenta que redondeábamos. O sea, era 4:50, 5. 5:20, 5. Y bueno. Claro, cuando son rítmicas es impresionante, pero cae a los 60 minutos. Son rítmicas, claro. Eran como de verdad. Segundos, claro. Bueno, pero como yo estaba ahí, y el video capaz está un poco exagerado, las chicas a las 5 de la mañana nos dicen, vamos para allá. Lo que ellas cuentan después es que a ellas les alarma un poco lo del vómito, ¿viste? Como por eso también decidieron venir. Llegan a las 7 de la mañana a casa, entonces nosotros pasamos de largo, de las 7 de la tarde, digamos, o sea, desde la tarde estábamos pasado de largo contando las contracciones. Yo dije... Los dos, energía. Los dos. Yo dije, 12 horas de contracciones. Aparte las están viniendo 4 horitas nazi. Entonces me dice el Gaby, ahí llegaron, las voy a buscar.
él sube, porque es como que hay que subir para ir a la calle, y bajan y yo estaba en el sillón de la habitación, y cuando entran les digo, hola, y yo estaba sonriente así, esperando las chochas, como nos tomamos unos mates, ¿entendés? Ya están acá. Y la Manu entra así, le mira a la María y le dice, está hablando. Ay, yo escuché eso y dije, ay no, me la mandé. Claro, me tenía que quedar callada, ¿viste? Así, imagínate cómo será, cómo me vieron, que me miraron y me dijeron, bueno, ustedes se van a quedar acá un ratito, nosotros vamos a ir al living, ustedes sigan como están y ya venimos. 7 de la mañana. A las 11 viene la Marie y me dice, Juli, vamos a hacer el primer tacto. Entonces, voy, me acuesto en la cama, qué sé yo, el Gaby arriba de la cama, al lado, esta imagen la tengo como muy grabada, y la Mari, viste, muy amorosa, o sea, agarra aceite de coco, mis permiso para entrar con el primer dedo, permiso para el segundo dedo, y saca la mano así, me mira y me dice, bueno, familia, dice, recién se me apoya la huellita del dedo, dice, así que estás de 1 de dilatación. Yo ni lo miré al Gaby, ¿viste? Y me dice, nosotras nos vamos a ir, ustedes van a quedarse así, vas a intentar comer algo, vas a intentar descansar, porque esto puede ser largo. Yo respiré hondo y dije, bueno, ¿viste? Estábamos recién empezando, no iba a cuestionar mucho, así que bueno, se fue como, se van, se fueron, se volvieron a la formación, claro. Y ahí nos quedamos con el Gaby. Eso ya el sábado a la mañana. En ese momento les avisamos a las familias, le mandamos un mensaje a las familias. Como el Gaby le puso como, la Juli está con una dilatación, se vinieron las partes, pero esto puede ser largo. No sabemos si fue bueno o malo haber avisado, pero estuvo bien. Y ahí es verdad que durante el día las contracciones se espaciaron mucho, ya no eran tan cercanas durante el sábado. Dormité un poco, ahí comí la pera, la vomité y dije, no como más, no quiero vomitar más, basta. O sea, no tenía hambre tampoco, imagínate. Así que dije, estoy bien así, no quiero. El sushi había sido digerido. El sushi había sido digerido. Eso quédense tranquilos. Y ahí, bueno, estaba en la cama, no me pude levantar, o sea, me quedé en la cama acostada, dormité un poco, viste, descansaba un rato, y en un momento el Gaby me dice, ¿quieres que le diga a tu mamá que venga? Y yo, sí. O sea, sí, era mi mamá la que necesitaba en ese momento. Y vino, imagínate, o sea, tardó creo que 10 segundos en llegar mi mamá, y cuando entró, ahí me acordé y le digo, ma, haceme la trenza, porque tenía media trenza hecha. Entonces, mi mamá me hizo la trenza cosida, hermosa, y me hizo unos masajitos en los pies. Me estaba haciendo masajes con aceite, qué sé yo, y en un momento mi mamá empezó, ¿y cómo habrán hecho las tribus para parir? Y cuando empecé eso le dije, ma, te podés ir. Gracias. Necesitaba esto, tus mimos y tu trenza, ya está. Sí, tenés razón, me voy. Y se fue. Debe haber estado unas 4 o 5 horas igual. Viste que en ese momento como que la noción del tiempo la perdés un poco. Fue clave esa nafta que me dio mi mamá y esos mimos. Y se fue y nos volvimos a quedar solos con el Gaby. Yo creo que me di una ducha. Ahí como me metí en el agua un rato y me volví a la cama. Seguían sin dormir, pero en la cama. Sí. No, el Gaby no durmió nada. Creo que yo dormí un poco más que él. O sea, él estaba como muy alerta, sosteniendo todo. Y yo dormitaba, ¿viste? Así, pero ya como que no había posición. Porque ahí empecé a perder el tapón, perdón, el viernes empecé a perder el tapón. Entonces seguía como, nunca fue entero, iba como de a poquito, de a poquito, de a poquito. Como un flujo transparente. Exacto, así, sí, sí. Y ahí, tipo 10 de la noche del sábado, ya habíamos pasado varias horas, ya estaba como re incómoda en la cama y empezaron las contracciones fuertes. O sea, ahí entendí y dije, ok, las de ayer eran muy suaves. Estas
me duelen. Entonces me fui al sillón del living, que era más recto, con la pelota, pero en realidad la pelota la usaba como para apoyar los brazos. Yo estaba sentada en el sillón. ¿A dónde te dolía? Mucho la lumbar. Como que arrancaba ahí atrás y venía, me tomaba como la panza y se iba, ¿viste? Entonces yo estaba sentada ahí a las 10 de la noche y, y les empezamos a contar y ya eran rítmicas. Entonces le avisamos a las chicas y ahí me dijeron, hagamos una videollamada. Si tenemos de verdad, no nos mentís con el videito. Y me acuerdo de la emoción de verlas en el video, de escuchar encima todas las comadres atrás. Y nos dijeron, bueno, me hicieron un par de preguntas, yo ya no hablaba. Juli, ¿cómo estás? ¿Tenés calor? ¿Tenés hambre? O sea, era lo que podía decir. Y ahí ellas dicen, bueno, nos vamos a preparar para ir para allá. Y yo ahí como que me largo a llorar, o sea, como, les digo, no quiero que vengan de nuevo y sea falsa alarma. Y me dice, quédate tranquila que vamos para allá. Y fue como, listo, todo lo que necesitaba. Entonces ahí sí, con el Gaby cerró, ya era de noche, cerró todas las cortinas, prendió velas, puso unos mantras y me ayudaba a respirar, o sea, a gritar, básicamente. Al lado mío, cada vez que venía una contracción, él, conmigo. Estuvimos así un tiempo largo. Yo ahí tenía como mucho frío y mucho calor a la vez. Era muy loco. Cuando venía la contracción yo sentía que se me iba como todo un calor a la cabeza, como mucha presión, y después se me iba y se me aflojaba. O sea, tenía un suéter de lana, desnuda abajo y unas medias de lana. O sea, yo diría que así estaba mi emoción en ese momento. Porque aparte seguía perdiendo tapón. Entonces, viste, puse una toalla en el sillón y dije, basta, dejo de cambiarme el pantalón 200 veces, me quedo así más cómodo. Y pasaba el tiempo, ahí empecé como a perder un poco la noción del tiempo. ¿Viste? Entonces yo le decía a Gaby, ya llegan. Porque ¿Y a cuánto tiempo estabas? Eso te iba a preguntar. ¿De distancia? Sí. Ellas estaban como a 2 horas y pico. Bien. Ellas estaban en San Clemente. Sí. Además que ellas ya lo saben, yo las quiero, pero el tiempo de las parteras no es el tiempo de una persona común. Nos preparamos también, es un tiempo. Es un tiempo y es admirable en ellas porque para ellas no existen los días ni las horas, ellas están disponibles cualquier día, cualquier hora también, entonces es sorprendente eso, ¿no? Pero ese ya vamos para allá, yo sabía que iba a ser largo, pero en ese momento no sabía qué tan largo estaba haciendo. Y yo empecé a darme cuenta, así como cuando abrí los ojos, que el Gaby también estaba como mirando por la ventana a ver cuándo llegaban. Y en un momento me dice, ahí vienen, y ahí fue como mucha alegría. Él sube a recibirlas y cuando bajan, me acuerdo que la Manu me dice, venía a ver la luna, venía a ver la luna. Yo, ¿qué luna? No puedo moverme. O sea, yo estuve sentada desde las 10 que me senté en el sillón hasta la 1 de la mañana que llegaron ellas en el sillón sin moverme. No me podía mover. Entonces viene la Marie, me para y me empieza como a tocar todo el cuerpo, como ablandándome, y me agarra las manos y me empieza a hacer como bailecito, ¿viste? Así como moviéndome de lado a lado, meciéndome, y eso me aflojó mucho. Vi la luna, había como una luna enorme naranja, como la mitad de la luna naranja muy hermosa, y ahí la Manu me dice, toma, tus hermanas te mandan esto, y me habían mandado desde el retiro una cartita, una japa mala, yo lloraba, ¿viste? Por las dudas, muy hermoso, sintiendo ese sostén de ellas allá, era como, porque aparte ellas, claro, sabían todo, imagínate, estaban con las chicas, sabían que ellas venían para acá. Y ahí, a la 1:30 más o menos, la Marie... Y habías soñado que estabas rodeada de mujeres y tus hermanas estaban en ese emprendimiento, ¿no consideraste invitarlas? Cuando lo hablamos con el Gaby, los dos elegimos que sea bien íntimo, nosotros dos. Yo hubiese invitado a 200 mujeres por cómo soy, pero me resonó mucho que estemos los dos solos y fue perfecto que ese fin de semana era la formación. Claro. Entonces, ellas estaban allá sosteniendo. De hecho, cuando ellas cuentan después lo que fue esa formación, ellas me dicen, cada vez que abríamos el altar, cada vez que cerramos, se intencionaba por Azul, se la nombraba Azul, o sea, ellas estuvieron.
ese círculo de mujeres sostuvo el parto y fue para mí esa visión que yo tuve de todas esas mujeres porque estaban formándose como parteras, con las parteras que iban y venían por el nacimiento de Azul, duró el mismo tiempo, o sea, fue como... Claro, siempre entre las parteras y esta comunidad se venera el niño por nacer, y en este caso es el tuyo, y estaban ahí, estaban... Y era tan hermoso, sí. Y ella Azul. Sí, y ellas me dicen, menos mal que estaba ahí, no en casa, porque en casa te hubiese caído, dice, o sea. Y fue muy lindo también para mí porque el Gaby tuvo una participación muy importante, que quizás si había muchas mujeres no lo iba a tener. Bueno, ahí la Marie me dice, vamos a hacer el segundo tacto. Yo dije, voy 30 horas, tengo que estar de 14, más o menos. Misma situación, me acuesto en la cama, el Gaby arriba de la cama mirándome, la Mari paradita, agarra el aceite de coco, permiso, permiso. Saca los dedos y me dice, Juli, estás de 3 de dilatación. 1 de la mañana. 1 de la mañana. Del domingo ya, digamos. Entonces ahí en mi mente aparecieron de todo tipo de pensamientos. Hoy me doy cuenta que lo que estaba débil era mi mente, no mi cuerpo, en ese momento. Y ahí le digo, Mari, ¿voy a poder? Y ella me dice, sí, tranquila, ¿viste cómo es la Mari? Me sonrió, me dijo, sí, tranquila, que vas a poder. Y el Gaby me dice, sí, mi amor, si mira lo que sos, me dice, sos un camión, sos una tora, me empezó hiciste yoga, hiciste danza toda tu vida, me decía. Y yo era como, no es el cuerpo, es la mente, porque lo sentía así como ese crack, ¿viste? En ese momento sí sentiste eso. Sí, sentí la mente. En ningún momento se me cruzó la idea de ir a un hospital. No era, no, ni me acordé de eso, pero sí era como, che, voy a poder tanto tiempo. O sea, en mi mente era como una regla de 3 simple, ¿entendés? ¿Cuánto tiempo más falta para llegar a 10? Si voy 30 horas y estoy de 3. Lo que sí me daba cuenta es que no era que aumentaba el dolor, pero era la cantidad de tiempo que iba en eso. ¿Estabas cansando? Sí, mentalmente. O sea, siento que el cansancio era mentalmente. A ver, claramente por querer controlar algo que no lo podía controlar. Claro. Entonces ahí tuve como esa certeza de decir, quiero ir al agua. Y este como para mí el capítulo de la magia del parto, porque llenaron la bañadera de mi casa, yo tengo bañadera, y ahí me meten en la bañadera y yo le digo al Gaby, que no se me moje la trenza. O sea, imagínate cómo estaba queriendo controlar todo, ¿entendés? Entonces el Gaby sentadito, sosteniéndome la trenza, porque yo dije, van a hacer, después me voy a morir de frío, no sé qué pensé en ese momento, era como que no se me moje la trenza. Y me meto en la bañadera, bien caliente el agua, y la Manu se sienta al lado de afuera, en el banquito de parto, ¿viste? Al lado mío, bien cerquita. Y me empezó a tirar agüita más caliente. Todo el tiempo ellos calentaban agua y volvían a calentar el agua de la bañadera, porque como yo tengo termotanque, el agua se acaba. Entonces con la pava eléctrica iban y venían, iban y venían y tiraban agua caliente. El baño estaba lleno de vapor, con el caloventor prendido también, una lámpara de sal era la única luz que había, y ellas me iban dando la homeopatía, ¿viste? Que ellas te piden, y sorbitos de agua. Eso me acuerdo. Y ahí... Porque estaba sin comer también, hacía más de 24 horas. Claro, sí. Y ahí fue muy hermoso, o sea, el agua me hizo muy bien, me quedaba como cómoda esa posición de la bañera porque no estaba ni totalmente acostada ni totalmente sentada. Y la Manu me dijo, vamos a vocalizar juntas las contracciones. Entonces eso me ayudó, porque ella me marcaba el ritmo y me ayudaba a realmente liberarlas desde la garganta. Entonces empezamos en ese proceso y yo ahí me fui. Y en un momento empiezo a escuchar como un canto y yo me acuerdo que mi mente decía, ¿quién está cantando así? O sea, hay un ángel, yo sentía hay un ángel acá. Y quería abrir los ojos y en el vapor, ¿viste? No me daba cuenta quién era. Y era la Manu, que
o sea, en la contracción era como, oh, re fuerte el grito, y cuando yo quedaba así, sin fuerza, después de que se iba la contracción, ella cantaba, azul, 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 le empezó a llamar, y empezaba a cantar, y cantaba como mantras o cantitos, así que, ay, no, no, para mí, o sea, yo me acuerdo de llorar de la emoción, de escucharla cantar, muy maravilloso, y le miraba así como, viste, un nene cuando ve algo como maravillado, y venía la contracción, y de nuevo, oh, esa voz grave, y después el canto dulce, y ahí en un momento la miro y le digo, ¿me puedo meter toda bajo el agua? Y tengo el recuerdo como que la mano me mira desde arriba y me dice, sí, hacelo, como, hazlo. Y ahí me metí completamente abajo de la bañera como si fuese un océano profundo y en realidad tiene 30 centímetros, pero sentir toda esa agua en mi cara, la trenza mojada y todo, creo que fue la gran entrega. O sea, ahí me entregué, porque las chicas, la Mari y la Manu, me decían esto como, entrégate al dolor, subite a la ola, ¿viste? Y yo me acordaba que en las rondas decían, la contracción es como una ola, y yo me acuerdo ahí de decir, ¿cómo me subo a esta ola? O sea, no, la ola me llevaba puesta, me la tragaba entera, no había forma de subirme a la ola. Entonces empecé a buscar, me acuerdo ese momento de que empecé a buscar una imagen que me ayude a entregarme al dolor. Y la imagen era como el océano, ¿viste? Cuando está negro, o sea, oscuro, oscuro, oscuro en la profundidad, y algo cae como dejándose morir, así hasta el fondo, así totalmente sin peso. Esa era la imagen que me ayudaba. Yo me veía a mí cayendo así como dejándome morir en ese vacío absoluto, y esa fue la sensación cuando me metí abajo de la bañera. Fue como muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso, muy profundo. Eh, y ahí no sé bien cuánto tiempo pasó, pero tengo el recuerdo de que viene la Marie y le dice a la Manu, Manu, anda a descansar un rato, Gaby anda a dormir, lo mandan a dormir al Gaby, yo me quedo con la Juli. Entonces en ese momento que hicieron el cambio, yo como que volví a estar consciente, ¿viste? Se cortó el trance ese. El Gaby se fue, puso la alarma 20 minutos, dice, y la Manu se fue y le quedó la Mari. Y la Mari me tiraba agüita, pero no cantaba. Y yo, cuando la contracción venía, y yo gritaba, le decía, le voy a pedir que cante, le voy a decir que tengo calor y que tengo sed, ¿viste? Pero cuando la contracción se iba, no había forma, o sea, no podía. Volví a la contracción y decía, ay, es cierto, le voy a decir que cante, que me dé agua y que tengo calor. Y seguí, no, ay, fue como una sensación, me debe haber pasado 2 veces, pero para mí fue eterno. Y pensabas que estabas fuera del trance. claro, claro, ¿viste? Hasta que en un momento le dije como, pude como decirle, basta de agua, porque empecé a tener como mucho calor. Y esa agüita estaba bien caliente. Y ahí me viene como una contracción que yo le intento vocalizar como, ah, y termino como, ah, como un grito muy fuerte. Y viste, la miro a la María y le abro los ojos como, ¿ya está todo bien? Claro. Y ella me sonríe y me dice, seguí así. Entonces seguí. Y la otra de nuevo. Y la otra de nuevo. Y ya eran como fuertes. Y le digo, quiero hacer fuerza, le digo. ¿Viste? Yo tenía esa sensación. Pero ahí pasó, después me di cuenta, muy poco tiempo de que había metido en la bañadera. Con ese grito viene la mano y viene el Gaby. No había llegado ni a pasar los 20 minutos, fueron 15 creo. Y entonces le digo a la Mari, me quiero parar, como que ya estaba incómoda. Me dice, bueno, vamos a hacer tacto. En la bañadera como que no podía, entonces me paro y ella le dice al Gaby, Gaby, ayúdala a salir de la bañadera cuando se vaya la contracción. Y yo me di cuenta que pude salir sola y no había podido entrar sola. Entonces como que me di cuenta que había algo distinto. Tenía como otra fuerza, ¿viste? Estaba diferente. Estábamos los 4 dentro del baño, todo lleno de vapor así, y la Mari se agacha y me hace tacto, y cuando sube me dice, Juli, estás para pujar. Y yo empecé a llorar así, y me acuerdo de la cara de Manu, y yo decía, ¡cuánto amor! ¡Cuánto amor! Empecé así.
cuánto amor, veo todo rosa, veo todo rosa. Yo veía todo rosado. Ese vapor estaba como naranja por la luz de la lámpara esa. Yo lo veía rosado. Cuánto amor, cuánto amor, cuánto amor. Y así, mucha emoción. Sí, ¿no? Y la Manu me decía, es que fue muy hermoso, fue muy hermoso. Y ahí, en ese momento, le digo, bueno, quiero ir a la habitación. Porque yo tenía mucho calor. Mucho, mucho. Y ahí vamos a la habitación. Yo tengo como un banquito a los pies de la cama, que esa lo habían puesto como perpendicular a la cama, porque había más espacio así. Y estaba el banquito y un mat de yoga adelante. Entonces yo me puse en cuatro en el mat y apoyaba los brazos en el banquito, una butaca, digamos. Y ahí empecé a gritar. Creo que como nunca lo hice en mi vida, porque sentía como mucha fuerza. Lo que sí empecé a darme cuenta ahí era que era Fuerza, presión. sí, y era como muy distinto a lo que yo venía sintiendo. Muy distinto. Las contracciones de dilatar y las contracciones de pujar para mí fueron muy diferentes. Entonces yo ahí estaba ahí como en cuatro en el piso y escuchaba que ellas le decían a Gaby, ¿dónde está la ropa de la bebé? ¿Dónde están las cosas? Y fue como esa emoción de decir, ya está, o sea, ya viene, ¿viste? Mucha felicidad. Me acuerdo como internamente sonreía, no sé si afuera sonreía, pero empecé a agradecer. Es muy gracioso porque el día que fue lo de los Martín Fierro, porque yo estaba así y empecé, gracias universo, gracias Marie, gracias Gaby, todo en voz alta. Cuando me di cuenta que estaba diciéndolo en voz alta, me callé, pero le agradecí a mi abuelo, le agradecí a Azul, le agradecí a la tierra, a los ángeles. O sea, era tanta la gratitud que yo sentía que me salía la voz, me salían las palabras, podía volver a hablar, ya como empecé a tener como mucha energía en ese momento. Y ahí la Mari todo el tiempo me miraba y me hacía tacto, ¿viste? Y me ponía aceite, me ponía aceite, me ponía aceite y me dice, Juli, si quieres probar pararte, que va a estar más cómoda. Entonces ahí el Gaby se siente en el banquito y yo estaba parada. Me acuerdo que ahí ellas me dicen, ¿querés comer algo? Y yo, no, 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 ¿cómo comer? ¿Viste? No, algo con, y me trajeron como una mezclita de miel, agua y sal, creo, algo así, que me dan cucharaditas para como tener energía. Bueno, hay como anécdotas graciosas dentro de eso, pero quiero seguir con el relato lindo. Y entonces ahí yo estaba parada, cuando venía la contracción, le decía al Gaby, ahí viene, y yo bajaba así, gritando sacada. El Gaby se sentaba en el banquito, yo pasaba para abajo, y cuando yo quedaba sin fuerza abajo, el Gaby me subía. O sea, yo digo que él parió conmigo porque, literalmente. Y bueno, en ese momento yo me acuerdo que estaba parada, ahí le dije a él, fíjate bien la hora, pues quería ver la hora que nacía. Me dijo, son las 3:40. Y yo le decía a las chicas, ¿tengo que hacer algo más? Y ellas me decían, no, es tiempo, es tiempo. ¿Viste? Yo era como, estaba alucinada por ese momento. Hay un silencio absoluto en casa, la luz tenue también de la lámpara de sal, ellas mirándome desde abajo así, con una sonrisa enorme, el Gaby dándome besos atrás, que yo le decía, bueno, pero no me toques porque tengo mucho calor. Yo le decía a las chicas, no podemos apagar el aire, porque dice, no, tiene que estar muy calentito para Azul, pero le digo, tengo mucho calor. Y bueno, así, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Ella, la Mari me acuerdo que me ponía el aceite y me tocaba y yo le decía, no me toques más, me arde, le decía. Fue maravilloso y sí tengo este recuerdo de, yo les miraba y les decía, yo no estoy haciendo fuerza, la fuerza viene a mí. O sea, yo sentía acá la coronilla como muy abierta y que venía así esa fuerza del cielo y me atravesaba y salía como una descarga, ¿viste? Entonces, esa para mí es la gran diferencia. Yo las contracciones de dilatar las sentía como un rulo que nunca terminaba. En cambio, las de pujar eran liberadoras, como liberadoras.
gritaba que parecía una vikinga en plena lucha. Y ahí como que entendí un poco esto de sentirse placer, ¿no? Desde ese lugar, o sea, de esa liberación tan grande de lo que estaba sucediendo. Sentía a todos ahí, había como un montón de presencias. Y bueno, pujos, pujos, pujos. Y en un momento yo sentía como que tocaba con la cola el piso, ¿viste? Entonces le digo a Gaby, nos pongamos en la cama para estar un poco más alto, o sea, no en el banquito, sino en la cama. Yo ya no me podía enderezar completa, estaba como un poco así agachada. El Gaby se gira y cuando yo abro la pierna para girarme, se ve que ahí como que se terminó de acomodar y les miro y le digo, ahí viene. O sea, sentí que se me salía, tomé todo el aire que pude y bajé gritando y ¡blum! Salió así, en un pujo, y la agarró la Marie y me la puso acá en el pecho y yo quedé así con cuclillas y la Marie me decía, sentate, sentate. Yo, ¿dónde? O sea, ¿cómo que me siente? Yo me imaginaba, no sé, como la flor del relato. Y me dice, sentate, sentate en el suelo. Y yo me acuerdo que se le miraba a Azul, no podía sacar la mirada de ella. Azul nació llorando, como se la escucha, con los ojos abiertos, así, ¡guau! Mirando para todos lados. Estaba el Gaby arriba, acá atrás mío, los tres así. Y tengo esa sensación de decirle, gracias, hija, bienvenida al mundo. Era como mucho amor y mucha alegría. O sea, esa sensación de mucha expansión, mucha gratitud por eso que está pasando, mágico. Y ahí me senté en el suelo y me acuerdo que le miraba a la madre y le decía como, ¿ya está? O sea, ya pasó. Sí, me decía, me dijo, ahora vas a querer hacer un pujo más, va a salir la placenta, que fue hermoso. O sea, digo, qué perfecto que es el cuerpo que después de algo tan rígido como un bebé, sale la placenta, que era un besito calentito, blandito, hermoso. Y ahí en el pecho, el Gaby le cortó el cordón, le puso el clipcito, le cortó el cordón, y le dijeron, Gaby, sacate la remera y ponete la voz en el pecho. Le pusieron el pañalcito, la pesaron, y mientras la María a mí me limpiaba y me llevó a la cama. O sea, 1 metro. 1 metro, literal, 1 metro. De hecho, medio que hasta me paré y fui ir como caminando hacia media dobladita, pero yo estaba alucinada. O sea, me acuerdo que le miraba al Gaby y digo, ¿qué acaba de pasar? O sea, fue un flash. Y lo digo como de esta manera, me sentí más viva que nunca. Alucinada por la naturaleza, por la biología, íbamos sintiendo, o sea, iba viendo la transformación de la panza, cómo iba bajando, íbamos sintiendo los ruidos adentro de los líquidos y ahí estar en la cama con ella que viene la mano y me dice, bueno, vamos a ver la teta, era como, ¿cómo es esto? Lo ubicó, Azul oliendo la teta, encontrándola, y la magia de ese momento, o sea, eterno, un instante eterno que de tanta felicidad y presencia y gratitud, muy mágico, muy mágico. Y ahí quedé, en la cama con Azul, me acuerdo que la Manu lo llama al Gaby para que vaya a ver la placenta, hicieron toda la medicina, limpiaron todo, de repente estaba el lavarropa puesto, la casa impecable, me habían traído un plato de frutas que no las vomité. Me acuerdo que comí unas aceitunas, unas frutillas, había naranjas deliciosas. Hicieron el licuado de placenta, brindamos los 4 y nos dijeron, bueno, así como, o sea, yo siento que fue como muy rápido, bueno, familia, nosotros nos vamos, venimos mañana, disfrútense, y era como, esto es lo más maravilloso de la vida. Estábamos los 3 ahí con Azul en el medio de la cama, nació al final a las 4:20 de la madrugada, y esto de haber sido ya a las 7, o sea que imagínate, no nos queríamos dormir, estábamos con una adrenalina, el Gaby agotado, pobre, y yo estaba como para correr un maratón. En ese momento, cuando le estábamos dando la teta, me mira el Gaby y me dice, ¿tengamos otro? Y yo le digo, bueno, es muy pronto, pero sí, porque fue como sentir ese registro de quiero más de esto. Muy, muy maravilloso, muy maravilloso.
Y bueno, al final nos dimos cuenta que rompí bolsa en la bañadera, porque hasta ahí no nos habíamos, o sea, yo les decía a las chicas como, no rompí bolsa todavía. Y la Mari me decía, hay tanta presión que no logro darme cuenta si es pelo o es bolsa. Y se ve que en la bañadera esos gritos fuertes fueron la bolsa. Y así fue. Y todo como muy natural, muy simple, dándose de forma espontánea en el tiempo que tenía que ser y confiando, como te decía al principio, la sensación de confiar en mí, en Azul, en ella, en el Gaby, es como tan poderoso y sí el sostén, ¿no? De todos. Estaba todo el mundo pendiente. A las horas cuando les contamos, nos empezaron a contar que mi papá se levantó a las 4 de la mañana solo, sin saber, mi hermana a las 4:30 vio el teléfono, viste, todas esas sincronías que empiezan a suceder, maravillosas, maravillosas, maravillosas. Y creo que a partir de ese momento sigo en ese mismo estado de como enamorada, o sea, me siento enamorada. Casi 10 meses después. Casi 10 meses después. Sí, sí, y todo, y creo que el parir en casa o de esa forma te lo hace vivir tan consciente que no extrañas lo que era, sino que vas viviendo como maravillada de ese presente, de la forma que sea, ¿no? Pero en mucha presencia. A mí me decían como extrañas la panza. Mira, ¿cómo extrañar la panza? Digamos, si yo vi esa transformación de la panza a mi bebé. Así fue. Claro, ¿entendés? Como, ay, magia. Claro. Y ahora que estás en el puerperio, ¿crees que también impacta en cómo lo estás viviendo? Y yo te diría que sí, que al 100%, o sea, desde el licuado de la placenta, la medicina de la placenta, después al mes fuimos a hacer las tinturas madre que las hacemos nosotros con ellas, los controles posteriores, el acompañamiento de ellas en todo, en la lactancia. Yo digo que las parteras son como tu mamá sin ser tu mamá. Entonces, perfecto en ese sentido, digamos, porque te dan esa fuerza y esa seguridad que a veces mamá por ser mamá tiene más miedo. Y todo, siempre estuvieron ahí. Cualquier cosa de Azul o mía, yo le mandaba un mensajito y ellas respondían muy amorosamente. El tiempo después de Azul, que no lo tuvimos que sacar de casa nunca para nada, eso también fue hermoso y no por improvisado, sino todo lo contrario, con toda la información necesaria para su crecimiento. A mí en lo personal, en la lactancia me acompañaron un montón también. Me acuerdo que vino la Mari el día que me bajó la leche y me dice, ¿estás con corpiño? ¡Sácatelo! Y fue como, wow, me destrabó también la mente. Más vale. Y fluyó hermosa también la lactancia. Y hasta el día de hoy, todo. Yo creo que la gran diferencia es que lo que a mí me enseñó es que para todo hay tiempo. Tiempo. Si uno respeta el tiempo natural, las cosas se dan como tienen que ser. Hermoso eso. Nos vamos a quedar con ese mensaje precioso. Sí. Gracias, Juli. Gracias, un placer. Gracias, qué hermoso, cuánta emoción. Vamos a dejar de ir a darle. Ah, sí, para que no se... Ahí está.